Reporte 100. Tengo en el teléfono a Stephanie Enríquez Valerio, abogada, defensora de derechos digitales y especialista en protección de datos personales. Stephanie, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues preocupada, bastante preocupada. ¿Por qué, Stephanie? Mira, realmente ayer justamente lo que se votó como reformas a la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión es una medida desproporcional, una medida que nos pone en riesgo a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos en cuanto justamente a proporcionar datos biométricos para un padrón de telefonía celular, ¿no? Sí. No sé si quieres que te platique más como sí, por favor. Aquí tengo yo mi teléfono. Tengo, por ejemplo, mi teléfono, mi número lo tengo desde hace como 20 años con la misma compañía y lo voy renovando cada 3 años. ¿Qué va a pasar conmigo, por ejemplo? Si es una línea que tengo 20 años con ella, si ya tienen algunos datos en la telefónica, en la empresa telefónica que yo contrato, me van a tomar mis huellas dactilares y me van a tomar una foto a mis ojos. Mira, realmente se tienen 2 años a partir de que se entre en vigencia, pues estas reformas para que justamente las empresas de telecomunicación recaben los datos de las personas que pues ya tienen ahorita tanto o un plan de prepago como pues una tarjeta, ¿no? Nada más, sí. Digamos, para cargar, ¿no? Entonces tienen este tiempo para reunir un identificador biométrico, que es lo que exige la ley. Puede ser que sea pues la huella dactilar, el iris, como tú dices, la forma del iris de los ojos, alguna fracción del rostro, incluso la voz también es una forma de identificación biométrica. Sí. Aquí pues justamente el tema es que estamos mezclando algunas cosas, ¿no? Mira, yo me dedico también, soy parte del Frente Nacional para la Sororidad, que somos quienes han impulsado la ley Olimpia a nivel nacional. Yo trabajo con Olimpia Coral y pues nosotros también estamos viendo pues el tema de una persecución incluso de delitos informáticos y cibernéticos, que finalmente culmina en que necesitamos saber quién es el delincuente. Sabemos que hay una necesidad evidente de identificar, digamos, a quiénes son las personas que están cometiendo actos delictivos. De verdad que sí sabemos que el nivel de cualquier tipo de delito es demasiado alto, el nivel de inseguridad que vivimos todas las ciudadanas y ciudadanos, y no podemos mezclar que evidentemente hay una necesidad de que haya una mejor investigación y de que se llegue a estos responsables con hacer algún tipo de padrón como que lo que hace más bien es que, que todos estos datos que nosotros vamos a tener, lo van a tener en acceso pues estas empresas y sí. Que en México no existe una cultura de protección de datos, una cultura además de respeto a los derechos humanos y sabemos que justamente el padrón que existía antes y que falló, el RENOS, falló justamente porque las bases de datos de los usuarios estaban vendiendo incluso pues en el mercado negro por 100 pesos o por 300 pesos, ahora sí que depende del número de usuarios, y que otra vez van a estar vendiendo nuestros datos personales, que esto va a ayudar a que más bien suban otros tipos de delitos como pues la extorsión o la amenaza, y pues que realmente no estamos preparados en México para tener un padrón de ese nivel, que además se dice que va a ser un padrón mucho más robusto, mucho más grande que el del INE. Sí, ya el SAT te toma datos del iris de los ojos, ¿no? Cuando sacas ahí... sí, justamente relacionado con la firma electrónica avanzada. Sí. Una forma, digamos que hay varias formas de tratar de buscar un identificador, una forma de identificarte. Uh-huh. En los casos del SAT y la firma electrónica avanzada, digamos que estaría un poco justificado por lo que queremos que pase con esa firma electrónica, ¿no? Que justamente nos va a servir como una forma de identificación, donde vamos a presumir que la persona que esté utilizando esa firma es la persona quien dice ser. Sí, los bancos te piden grabar mensajes de voz para acceder a la banca en línea. Muchas te hacen que te identifiquen con la voz. También los bancos hacen esta situación. ¿Qué diferencia hay entre lo que pretende el Senado? Bueno, ya lo aprobaron. En lo que pretende el Senado que se realice en las empresas telefónicas y lo que hace ya el SAT al tomar el iris de los ojos, o lo que hacen los bancos al hacer grabaciones de voz, inclusive hasta pedir huellas digitales. De hecho,
al tramitar un crédito, en los bancos te piden validar tus datos con las huellas digitales por aquello de los fraudes. ¿Qué diferencia hay entre lo que van a hacer las telefónicas y lo que ya hacen el SAT y hacen algunos bancos? Mira, en realidad cualquier empresa, cualquier entidad que te reciba o que más bien te pida los datos personales en sí, tenemos un riesgo. Claro. Cuando justamente te piden otros datos como más, que pueden ser más riesgosos o más delicados, como son los datos biométricos, entonces ese riesgo aumenta. En el caso de los bancos no significa que digamos que cuando ellos piden estos datos no exista un riesgo, siempre hay, pero sí podemos decir que la forma en que está nuestra legislación, toda, digamos, la normativa robusta en cuestión de instituciones bancarias, digamos que es como más protectora de nuestros derechos. De hecho, de alguna forma son los bancos los que están más siendo observados, los que son más sancionados, si pasa algo relacionado con nuestros datos personales, y entonces también como la forma en que están estructurados, la forma en que se les exige que sean estructurados, permite no eliminar el riesgo, pero pensar que el riesgo podría ser mucho menor. Sí. El asunto aquí que me preocupa relacionado a la parte de telefonía celular es, bueno, ¿no? El tema de que no se les van a exigir los mismos, la misma protección, las mismas estructuras, que además el proceso de tanto de ciberseguridad, digamos, seguridad de la información y privacidad y la parte de hacer una gestión correcta de datos personales cuesta, y además de que cuesta, tiene que ser bien hecha, sobre todo cuando tienes estos datos, y el problema es que, como te digo, no tenemos un sistema robustecido de protección de datos personales. Sí. El INAI debe de ser más bien como órgano garante, lo tenemos que fortalecer, le tenemos que dar más facultades, y justamente lo que me preocupa aquí es que se ha planteado incluso desaparecer al INAI. Otras cosas que me preocupan es que en esta ocasión el mismo IFT, el Instituto Federal de Telecom, lo que dijo es que no tienen, digamos, la capacidad de soportar una base de datos ni de poder protegerla, ¿no? Ellos mismos como órganos garantes le dijeron al Senado, que, bueno, a todos los legisladores en sí, porque también ya pasó por diputados, que no tenemos, que no tienen ellos elementos de protección, y que ellos no pueden hacerse responsables de un padrón, digamos, de esa magnitud. Y otra cosa sería que el mismo Ricardo Monreal ha planteado la posibilidad de eliminar al IFT también como un órgano autónomo, y el problema es que entonces también, y debemos de ser un poco mal pensados, pero en el caso en el que la mayoría de los digamos decida eliminar el IFT, este padrón pasaría en manos del gobierno federal. Claro. Entonces, y esto es una medida pues muy preocupante, claro, para un para gobiernos que podrían decirse democráticos, pero en acciones podría ser que estuvieran haciendo cosas contrarias. Ahora, ¿qué puede pasar si el iris de mis ojos y mis huellas digitales, mis huellas dactilares, son vendidas a través de Mercado Libre y a la delincuencia? ¿Qué fraudes se pueden cometer? Lo principal es que evidentemente estaríamos hablando de la posibilidad de usurpación de identidad. Claro. Y pues en sí mismo eso ya es un delito, ¿no? Alguien que se hace pasar por otra persona. Pero además, pues lo que justamente podrían hacer es pues realmente abrir cuentas bancarias, por ejemplo, a nombre de otras personas. Se podrían justamente más bien elaborar cosas como cuestiones de relacionados con otros delitos. O sea, digamos que el tema de que usurpen tu identidad y que tú pierdas control sobre eso, sobre todo sería enfocado al temas, por ejemplo, de fraudes, ¿no? Y lo que pueden hacer fingiendo que diciendo que tú eres una persona, ¿no? Es que se puede, de ahora sí que la gama de delitos que se puede cometer es tan amplia como la creatividad de los delincuentes, como ahora sí que pueden abrir el Código Penal, podemos escoger y ver que si de alguna manera el supuesto entra, ¿no? Si una persona se puede hacer pasar por ti en medios electrónicos, puede hacer muchísimas cosas. Ahora, si me niego, Stephanie Enríquez Valerio, abogada, defensora de derechos digitales y especialista en protección de datos personales, si yo me niego a entregarle esos datos a la empresa telefónica, ¿me pueden quitar la línea? Sí, mira, realmente el tema de la protección de datos personales se basa principalmente en un tema de consentimiento, es decir, que tú
autorices que se utilicen y se traten tus datos personales, pero también la ley habla de excepciones, y una de las excepciones es que la ley en sí misma te exija que no tienen que pedirte a ti consentimiento, ¿no? Y el tema de este caso también es que no, o sea, el tema es que justamente hay como una falacia, porque pareciera que si tú no quieres dar el consentimiento, entonces te pueden quitar la línea, porque realmente no es que tengas que dar tu consentimiento, sino que viene en ley. Esto se lo van a exigir igual a las empresas de telefonía, como es una exigencia que viene en ley para ellos, evidentemente no la van a incumplir y entonces te van a quitar el servicio. No existe algo así como tal cual el consentimiento, ¿no? La verdad es que más bien se utiliza un poquito ahí de manera de tramposa, también decir que hay un consentimiento cuando más bien hay un precepto legal que lo que justamente te quita es esa libertad de poder elegir si los das o no. Sí, Stephanie Enríquez Valerio, finalmente, ¿la Constitución permite esto? ¿Es constitucional esto que aprobaron los senadores? Mira, el tema tal cual de la Constitución y por la que, digamos, están hablando ahorita muchas organizaciones civiles, en especial la Red de Defensa de Derechos Digitales, RED, es más bien que todas las medidas que tengan que ver con limitar derechos humanos, bueno, primero tienen que estar en la Constitución, ¿no? Pero además tienen que estar, digamos, que muy bien fundamentadas, muy bien justificadas, y que las medidas que se tomen tienen que ser además proporcionales. En este caso podemos observar que no es proporcional que justamente para, además, una especie de prueba, porque esto sería, ¿no?, una prueba para ver si se puede prevenir delitos, te exijan todo este tipo de datos personales, es desproporcional. Entonces, en esa medida, pues digamos que sí es inconstitucional porque se están violando varios derechos. Además, con la posibilidad de, por ejemplo, que se violen otros derechos como el acceso a las tecnologías, porque en México pues no todas las personas además tienen una identificación, ¿no? Y este es otro problema, porque nosotros hablamos mucho desde el privilegio pues de vivir por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México, de vivir en centros como más urbanizados, pero si nos vamos pasando a otros municipios, pues probablemente estas personas no van a poder dar esta información, se va a abrir una brecha también, ¿no?, una brecha digital. Entonces, digamos que hay muchas opciones en las que se podrían estar violando derechos humanos, y son justamente los que se van a someter, digamos, esperemos pronto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. A su juicio. Stephanie Enríquez Valerio, abogada, defensora de derechos digitales, especialista en protección de datos personales, muchas gracias por tomar esta llamada, estaremos en contacto. Gracias por compartirnos esta información. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.